Saludos cordiales. Con una inmensa alegría damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Estamos en la Catedral San Pablo de la ciudad de Caazapá. Hoy vivimos acá un acontecimiento religioso de una gran significación, una importancia muy grande para la iglesia paraguaya, para la iglesia en el mundo entero y especialmente acá para el departamento de Caazapá. Se dio posesión canónica al cargo de obispo del primer obispo de la diócesis de Caazapá, Fray Monseñor Marcelo Benítez. Vamos a dar inicio a este programa elevando una oración por la pronta canonización del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza para el servicio sacerdotal a toda la iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, estamos con un acontecimiento mundial de una relevancia única. Hace pocos días tenemos un nuevo Papa, el Papa León XIV, en quien ponemos mucha esperanza. Todo el pueblo cristiano tiene grandes esperanzas en este nuevo pastor que Dios nos ha regalado. Elevamos también nuestra oración por él, deseando que sea iluminado en todo momento, en todo tiempo, por las luces del Espíritu Santo y que a través de su accionar de pastor humilde, entregado a Dios nuestro Señor, enriquezca la espiritualidad de la Iglesia Católica y consiga tocar el corazón del mundo entero para conducir a este gran rebaño hasta la gloria eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, que así sea. Amén. Agradecemos al Padre Víctor Luis Cabaña por facilitar nuestra presencia acá en Caazapá para este acontecimiento espiritual de gran importancia para el Paraguay. Estamos en una nueva diócesis, la diócesis de Caazapá. Estamos en la rotonda de la ciudad de Caazapá, frente al monumento de Fray Luis de Bolaño, donde tenemos una gran cantidad de personas esperando al nuevo obispo de Caazapá, primer obispo de la diócesis de Caazapá. El primer canal católico de Yanayel, le traemos el saludo del sacerdote Víctor Luis Cabaña para desearle mucha bendición, monseñor. Muchísimas gracias, Yande Yarañé, presente en este servicio al reino de Dios, al pueblo de Dios. Y eso es lo que queremos hacer, servir a nuestro pueblo, a nuestra gente, transmitir la vida que Jesús quiere que tengamos. Y vivir en esa unidad y en esa comunión de amor y como iglesia también. Muy bien, bendiciones, monseñor. Imagino verte tendida en el prado, a la sombra añosa locales y departamentales. De esta forma
dando la bienvenida, recibiendo al Monseñor Marcelo Benítez Martínez, quien recibe en este momento el cariño, el saludo de la ciudadanía en general, quienes están acompañando la presencia de nuestro primer obispo de la diócesis de Caazapá. Como decía, un día histórico para todos nosotros. A la cruz del santo que guarda la ermita por esa promesa de que volverás. Y si mañana en la lejanía muera sin verte Caazapá, sepas igual que a tus bellos parques, allá en la tumba lo he de adorar. Bajo la sombra de tu hechicero y cuabolaños, con mi guitarra fiel melodiosa, vengo a cantar, porque tú eres la dueña eterna de mis ensueños, y en mis noches solo en ti pienso, Caazapá, tus bellos parques donde florecen lirios, jazmines, y tus mujeres tan cariñosas, cual bella flor que me induce a anhelar que yo sea el jardinero, para que un día libar yo pueda el néctar de amor. Tu cuabolaños fuente que hechiza con su frescura mi corazón, como quisiera cantar un día bajo tu hermoso guayabón flor. Y si mañana en la lejanía muera sin verte Caazapá, sepas igual que a tus bellos parques, allá en la tumba lo de adorar. Bajo la sombra de tu hechicero y cuabolaños, con mi guitarra fiel melodiosa vengo a cantar, porque tú eres la dueña eterna de mis ensueños, y en mis noches solo en ti pienso, Caazapá, tus bellos parques donde florecen lirios, jazmines, y tus mujeres tan cariñosas, cual bella flor que me induce a anhelar que yo sea el jardinero, para que un día libar yo pueda el néctar de amor. Tu cuabolaños fuente que hechiza con su frescura mi corazón, como quisiera cantar un día bajo tu hermoso guayabón. No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. A continuación, tendrá lugar el acto solemne de erección canónica de la diócesis de Caazapá, por mandato del Santo Padre,
el Papa Francisco. El nuncio apostólico en Paraguay, Monseñor Vincenzo Turturro, representante del Santo Padre entre nosotros, proclamará oficialmente la existencia de esta nueva iglesia particular. En Paraguay, en el territorio desmembrado de la iglesia de Villarrica del Espíritu Santo, con el cual se funda la nueva diócesis que lleva el nombre de Casa Paz. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, para el perpetuo recuerdo del evento. Encendida la lámpara de la esperanza, añadimos a ella, para que no se apague, el aceite de la fe y de la caridad, esperando solo del Señor la recompensa de la salvación, no buscando la leche de las ovejas como nuestra propia ventaja, y desde la necesidad de nuestra pobreza proclamamos el Evangelio, llevando la luz de la palabra de verdad para iluminar a los hombres. Con este propósito, cumpliendo con nuestra misión apostólica, a la vez que nos esforzamos en aumentar la piedad de los fieles y asegurar el progreso de las almas, acompañamos el camino saludable de la Iglesia en Paraguay, preocupándonos de proveer para su crecimiento. Por tanto, a exhortación de nuestro venerable hermano Adalberto, su eminencia reverendísima Cardenal Martínez Flores, que fue obispo de Villarrica del Espíritu Santo, hoy arzobispo de la Santísima Asunción, oída la conferencia de los obispos del Paraguay, queremos conceder que con los territorios desmembrados de la Iglesia de Villarrica del Espíritu Santo se erija una nueva diócesis que lleva el nombre de Casa Paz. Por tanto, escuchadas estas peticiones, recibido el voto favorable del nuncio apostólico en Paraguay, venerable hermano Vincenzo Turturro, arzobispo de Ravello, y con el parecer del dicasterio para los obispos, las hemos considerado muy provechosas para la salvación de las almas, y hemos decretado que sean aceptadas con agrado. Por lo tanto, en la plenitud de nuestra autoridad y por la potestad apostólica, hemos decidido separar de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo el territorio, según lo prescribe en este momento el derecho civil, que coincide con los municipios comúnmente conocidos como Casa Paz, Coronel Manuel Antonio Maciel, Moisés Bertoni, Teniente Coronel Fulgencio Yegros, Yute, 3 de Mayo, San Juan Nepomuceno, Buena Vista, Avaí, Tavaí y General Morínigo, y de los territorios así separados, erigimos y establecemos una nueva diócesis que se llamará Casa Paz. Establecemos la sede de esta nueva diócesis en la misma ciudad de Casa Paz y elevamos al rango y dignidad de iglesia catedral la iglesia parroquial aquí existente, dedicada a Dios en honor de San Pablo Apóstol. Establecemos la nueva circunscripción de Casa Paz como sufragánea de la Iglesia Metropolitana de la Santísima Asunción y encomendamos su obispo al derecho metropolitano del arzobispo
de la Iglesia Metropolitana. Al debido sostenimiento de los prelados de la diócesis se proveerá con los documentos de la curia, con las ofrendas de los fieles y con la porción que le corresponda de la división que se hará a tenor del canon 122 del Código de Derecho Canónico, de los bienes que hasta ahora han pertenecido a la Mesa Episcopal y a la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. Para que el pastor de la nueva jurisdicción eclesiástica reciba asistencia eficaz en su gobierno, es necesario constituir lo antes posible un consejo presbiteral, un colegio de consultores y un consejo de asuntos económicos. Con referencia a la erección del seminario diocesano, así como a la formación de los candidatos al sacerdocio, se observarán las disposiciones del derecho común, teniendo presentes las normas y reglas establecidas por el dicasterio para el clero. La formación permanente de los sacerdotes debe impartirse de diversas maneras. Al momento de hacerse efectiva la elección de la diócesis de Caazapá, y por ese mismo hecho, los sacerdotes serán considerados adscritos a la circunscripción eclesiástica en cuyo territorio desempeñan un cargo eclesiástico. Los demás sacerdotes y novicios del seminario deben permanecer o ser incardinados en aquella diócesis en cuyo territorio tienen domicilio legítimo. Todos los actos y documentos que puedan concernir esta nueva diócesis y su clero, fieles y bienes temporales deberán ser transmitidos desde la curia de Villarrica del Espíritu Santo a la curia de Caazapá lo antes posible. Para llevar a cabo todo esto, hemos nombrado al ya mencionado nuncio apostólico, o en su ausencia de la sede, al encargado de negocios de la Nunciatura en Paraguay, concediéndole las facultades necesarias y oportunas para subdelegar al efecto correspondiente a cualquier otra persona que tenga dignidad eclesiástica, con obligación de enviar al dicasterio para los obispos, tan pronto como sea lícito, copia auténtica del acta de ejecución práctica. Finalmente deseamos que esta Constitución nuestra sea ratificada permanentemente, no obstante cualquier circunstancia contraria. Dato en Roma, a Letrán, el día 22 del mes de marzo del año santo 2025, 13º de nuestro pontificado. Pietro Cardinal Parolin, secretario de Estado. Robert Cardenal Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos, hoy Papa León XIV. Evoaque, Iglesia Marangatuco Caazapá e Imeba, porque hoy acoges a tu primer obispo, que viene en el nombre del Señor y que recibirá la ordenación episcopal en este templo que la bondad del Papa Francisco quiso elevar a catedral de la nueva diócesis de Caazapá. Hermanas y hermanos, abran sus corazones y reciban al querido hermano País Marcelo. A quien el Señor ha llamado a ser sucesor de los apóstoles. Te agradecemos, Fray Marcelo, por tu sí, por tu disponibilidad. Como Cristo lo hizo un día con Pedro,
Así lo hizo con vos cuando te preguntó: Marcelo, ¿me amas? Tu respuesta se dio con el profundo deseo de imitar a San Francisco de Asís, amando a Cristo en los pobres. A Cristo no le fue suficiente la respuesta de Pedro: te quiero. El amor de Cristo, el amor que Cristo nos pide, no es un amor barato, sino un amor exigente. Y hoy la Iglesia de Cristo te pide dar un paso más, encomendándote el pueblo de Dios que camina en Cazapá. Con la imposición de las manos y la oración de consagración, tú vas a ser obispo. La antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea previamente examinado ante el pueblo sobre su fe y su futuro ministerio. Por lo tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles, que por la imposición de manos, de nuestras manos, te va a ser conferido con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y que la Iglesia ha conservado siempre y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la Iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad con el orden de los obispos, bajo la autoridad del sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación con amor de Padre, ayudado por tus presbíteros y diáconos? Sí, quiero. ¿Quieres ser bondadoso y comprensivo con los pobres, con los inmigrantes y con todos los necesitados? Sí, quiero. ¿Quieres, como buen pastor, buscar siempre a las ovejas dispersas y reconducirlas al aprisco del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres orar continuamente a Dios Padre Todopoderoso en favor del pueblo santo y ejercer de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio? Sí, quiero, con la gracia de Dios. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Oremos, hermanos, para que, en bien de la Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad derrame sobre este elegido suyo la abundancia de su gracia. En este momento, el elegido se postra por tierra. Es un gesto de humildad y confianza en la oración con la que todos lo encomendamos a Dios y a la intercesión de los santos.
Escucha, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Imposición de las manos y plegaria de ordenación. Queridos hermanos y hermanas, nos disponemos ahora a vivir el momento más sagrado de la ordenación episcopal, la imposición de manos y la plegaria de ordenación. El elegido se postrará ante Dios y el nuncio apostólico, junto con los demás obispos, le impondrán las manos en silencio. Gesto apostólico con el que se invoca la efusión del Espíritu Santo. Luego, el libro de los Evangelios será abierto y sostenido sobre su cabeza, signo visible de que su vida y ministerio deberán estar siempre enraizados en la palabra de Dios. Seguidamente se pronunciará la solemne plegaria de ordenación, mediante la cual el Espíritu Santo consagra al elegido como obispo de la Iglesia de Cristo en esta nueva diócesis de Caazapá. Vivamos estos momentos con profundo recogimiento y oración.
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en la Iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham. Nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y Él, a su vez, comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones y concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu santa grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha, día y noche, y atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa Iglesia, que por la fuerza del Espíritu, que recibe como sumo sacerdote y según tu mandado, tenga el poder de perdonar pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la mansedumbre y la pureza del corazón te sea grata tu vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Unción de la cabeza, entrega del libro de los evangelios y de las insignias. Dios Todopoderoso, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción santa y con su bendición haga fecundo tu ministerio.
recibe el Evangelio y anuncia la palabra de Dios con sabiduría y perseverancia. Recibe este anillo, signo de fidelidad, y protege fielmente a la Iglesia, esposa santa de Dios. Recibe la mitra, brille en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de toda tu grey, porque el Espíritu Santo te ha constituido obispo para que apacientes la Iglesia de Dios. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Eduarde, Ortelladores, Cobé. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Ñamberu que se oye lo viaba peomema, esa y agua apabe.
Bueno, estamos acá con el canal católico Ñande Yarañe y estamos previo a una fiesta muy grande para la iglesia paraguaya. Y estamos con el Monseñor Celestino Campo, obispo de Carapeguá, tantos obispos acá, todos reunidos en Cazapá. ¿Qué tal, Monseñor? ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. Buenos días para la audiencia de Ñande Yarañe. En gusto. Y ciertamente estamos de júbilo en el año jubilar, pero hoy doblemente estamos gozosos, felices por la creación de la diócesis de Cazapá y que en esta ceremonia va a ser ordenado su primer obispo. Es algo histórico, algo que nos llena de alegría a todos como iglesia. Estamos celebrando este gran acontecimiento y apenas hace unos días que hemos tenido un papa nuevo también, así que estamos de parabienes en la iglesia universal y en la iglesia en el Paraguay. Así es, Monseñor, no podemos dejar de mencionar ese gran acontecimiento para toda la iglesia en el mundo entero, la elección de un nuevo papa. Y yo estuve mirando así muy rápidamente a través de las redes sociales la característica de nuestro nuevo papa. Y a mí me parece personalmente que tiene mucha similitud con la vida de nuestro siervo de Dios. Es un papa que andaba también a caballo, un papa misionero que se preocupa mucho también por la cuestión social, la parte espiritual, lo principal. Entonces he visto mucha similitud y mucha esperanza también, Monseñor, que con este papa podamos tenerle al siervo de Dios, al presbítero Julio César, como un nuevo santo paraguayo. Sí. Yo también tengo mucha esperanza, mucha ilusión y yo creo que en este pontificado, Dios mediante, ya tendremos al Julio César en los altares como beato y como santo. Estamos tratando de avanzar en el proceso con los documentos. Queremos cerrar el proceso local el 28 de junio en Carapeguá. Esa es la idea, tenemos en la agenda marcada esa fecha como posibilidad de cerrar el caso, el proceso en Paraguay y enviar toda la documentación a Roma. Sería un segundo paso importante y tendríamos ya el postulador que había aceptado el padre Marcelo, aceptó ser postulador en Roma. Eso también es muy importante porque allá el trabajo no es fácil para nosotros desde acá, pero teniendo un postulador que conoce del tema, que está en el dicasterio para la causa de los santos, entonces tenemos esperanza de que eso pueda correr, pueda avanzar rápidamente. Muy bien, gracias, Monseñor, por el tiempo y por esa excelente noticia acerca de nuestro siervo de Dios, el presbítero Julio César. Así mismo, y que yo le pido a la gente que sigamos rezando, para que, si es voluntad de Dios, sea muy pronto el padre Julio beato y santo. Saludos y bendiciones para la audiencia. Muy bien, muchas gracias, Monseñor. Tan lindo gesto y comprometidos también a trabajar por el reino de Dios, de este servicio al pueblo de Dios, de mi misión espiritual. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Yo soy el camino, la verdad y la vida abundancia. Padre, ti cantan los ángeles y todas las majestades de los cielos. Santo, santo, santo. Estamos con el Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis de Caacupé, contentos, felices. Acá nos encontramos todos en Casapá. Nosotros estamos con el canal católico Yendeyarañe. Y bueno, Monseñor, estamos con tantos acontecimientos felices y con tantas bendiciones para la iglesia en el mundo entero, con la designación de nuestro Papa León XIV y también el primer obispo de Casapá, el Monseñor Benítez. Bueno, sí, gracias por este momento breve y efectivamente estamos de una fiesta muy grande. Primero la emoción que no se puede esconder con la elección de nuestro nuevo Papa, así rápidamente, Papa León XIV, XIV, que nos encanta por el hecho de que le hemos visto con ese espíritu tan humilde a él, que desde el balcón donde él salió para saludar a la gente ya se le notaba que estaba emocionado, hasta casi derramó unas lágrimas, y eso enternece mucho porque le sentimos, apenas le vimos, como un pastor, un padre cercano. Y esa es una de las gracias que el Señor nos concede. Y luego habla perfectamente el español, con quien podemos charlar tranquilamente, y además peruano, sudamericano. Entonces, con la experiencia de que él tuvo estos 20 años ahí en la diócesis aquella de Chiclayo, lo recuerdan tan bien, muy paternal, y bueno, ojalá que muy pronto pase un poco por el Paraguay también. Vamos a empezar a hacer tratativas lentamente para que salga a pastorear y venga y nos visite también. Y por otra parte, la fiesta vivida hoy aquí. Qué emoción, cuando yo vine recuerdo que me habían hablado a mí de un tal maestro Alfredo, que él hacía como penitencia andar descalzo y no vestir calzado hasta que Casapá, el departamento de Casapá, sea erigida en diócesis. Finalmente yo recuerdo y comencé yo a hacer las tratativas y le pedí permiso a la conferencia episcopal para iniciar el proceso precisamente creando la vicaría episcopal. Creé la vicaría episcopal allá por el año 2011, 12 más o menos por allí fue. Y a partir de ese momento comenzamos el proceso y hoy aquí está, ya tenemos hecha una realidad y eso realmente nos alegra. Y más aún con el
Monseñor Marcelo Benítez. El que conoce bien la zona sabe que esta es una zona franciscana. Aquí estuvo Fray Luis de Bolaño, aquí estuvo también Fray Juan Bernardo, pasó por aquí. Aquí, bueno, hay tanta, aquí fue martirizado. Es tan rica en esa religiosidad popular y esa vida bien pues, franciscana. Y al ver a esta gente que estaban vestida todo al estilo franciscano, nos emociona verdaderamente porque vemos que el espíritu en 400 años todavía sigue vigente. Y me alegro por él que tiene ese espíritu para hacer revitalizar todo aquello que se quedó un poco dormido. Así que de parabienes están y que sigan celebrando, festejando con mucha alegría este regalo maravilloso que Dios nos ha hecho. Un papa nuevo, Papa León XIV, y un obispo y una erección de una nueva diócesis y el Monseñor Marcelo Benítez. Qué regalo tan grande, nada más y nada menos que en estos días nada más. Así es, Monseñor, nosotros estamos, los laicos, estamos muy esperanzados en el nuevo Papa, le sentimos muy cercano, así como usted dice, muy sudamericano. Y nosotros tenemos una expectativa, un sueño también de poder contar prontamente con un nuevo santo paraguayo. El presbítero Julio César Duarte Hortellado, que está en este proceso también de beatificación primeramente y esperar después su pronta canonización. Y estuvimos mirando un poco la vida del padre Julio César, el siervo de Dios, y nos parece que hay una cierta similitud con la vida apostólica de nuestro actual Papa, que el padre Julio andaba también sobre caballo, por acá, por esta zona de Bicuí, Muyapé, que quedó, y vimos la foto de nuestro actual Papa también sobre caballo, y es un Papa también muy sensible a las necesidades sociales, así como fue también el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Sabemos, Monseñor, que usted está en la causa de los santos, está llevando adelante también esa misión acá en Paraguay. Sí, así es. Yo conformo parte también de la comisión para la causa de los santos y estamos llevando adelante eso y algunos otros más también que vemos, ¿no? Está también el padre Juan Ayala Solís, que es el que levantó la Basílica de Caacupé. Trabajó, se esmeró y le costó realmente en su salud y murió hacia los 38 años, muy jovencito. Después está también el padre Victorino Torres Leiva, Santa Elena, que también imitó a lo que es la vida de San Juan María Vianney, el famoso cura de Ars. Sí. Y él está enterrado allí y la gente como le recuerda también. Está también el Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, a quien le debemos mucho lo que es a tantas ciudades también, así como Roque González Santa Cruz salió a recorrer todo el Paraguay y dejó impronta por tantos lugares, así que tenemos muchas causas, vamos a ir teniendo más causas todavía y es emocionante trabajar verdaderamente por todo esto y queremos iniciar dentro de poco también lo que es la causa para Juan Bernardo de aquí. Bueno, lo de Fray Bolaño, eso tenemos que ver porque seguramente el inicio de ello estará por Buenos Aires. Bueno, y así, estos son pocos lo que tenemos nosotros en vista. Así que vamos a seguir trabajando y ni qué decir que empujar más lo que es tanto Chiquitunga para que sea ya santa y el padre Julio César Duarte Hortellado para que sea beato. Así es. Y bueno, Monseñor, siempre usted es muy apreciado y muy querido por todo el pueblo paraguayo. Siempre estamos acompañando su homilía desde Caacupé. Bueno, sus palabras finales, ¿qué significa el Papa León XIV para la Iglesia paraguaya? Y bueno, yo creo que en primer lugar para todo el mundo, para Europa, Asia, que yo creo que lo va a apreciar mucho por su sencillez, también Asia, Oceanía y bueno, y después finalmente latinoamericano. Al decir que estuvo mucho tiempo en el Perú, 20 años, habla un español perfecto, latino, lo sentimos ya de entrada muy de cerca. Y mucha gente ya le toma un cariño, no sé por qué este Papa, pero ya me gusta, dice, ¿no? Y bueno, son signos que van diciendo ya la gente y ese. Y por mí, por el rostro que él tiene, según dicen la gente que le conoce bien, que él es una persona así muy mansa y muy compasivo, dice. Sabe esperar
el momento, la ocasión para, bueno, hacer lo que tiene que hacer. Y eso nos llena de mucha esperanza, mucha esperanza. El Señor sabe elegir para nosotros de acuerdo al pedido que le hemos hecho. ¿Y qué le hemos hecho? Danos un pastor conforme al corazón de Cristo Jesús. Y bueno, aquí ya lo tenemos. Hay que ayudarle para que siga siempre así. Bueno, y históricamente Paraguay también participó, con 2 cardenales, monseñor, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Ese es otro regalo más de Dios que nos ha hecho a través del Papa Francisco. Así es. Nos dio entonces participación. Ahora tenemos que esperarle para escucharle un poco Así cómo es, fue su experiencia. Sí, así es. así es. Bueno, muchas gracias, monseñor. Gracias por su gentileza y por su mensaje. Y finalmente le vamos a pedir una bendición para todos los televidentes de Ñandeyarañe, que gracias al padre Víctor Luis Cabaña estamos hoy acá. Generosamente hoy nos ayudó con todo el equipo de Ñandeyarañe, que televisó en directo también esta ceremonia. Entonces esperamos una bendición suya. Muy bien, bueno, un saludo al padre Víctor Cabañas, que siempre siga con esta linda tarea. Y por otra parte también, bueno, para todos ustedes, para todos los televidentes de este programa, que cada vez va aprendiendo más y va siendo más visto, llegue esta bendición desde aquí. Que la bendición de Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desciende y les acompañe por siempre. Amén. Amén. Haikaria ubo o Juan Buete dame. Moraiteika tu grubo paira. Y Julio tomo acá. Ñandebe Cristo rape. Ape yai kohanwan por ahí. Ñandeyarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Cocaria maranga tua ñetete. Ñande yaro y por aboy. Muy bien, vamos a escuchar algunos testimonios. Opama el año de celebración, opama la misa, ya como la obispo Piajú, ave Casapabe, PTI franciscano, Fray Marcelo Benítez. Bueno, vamos a hablar acá con el señor José Duarte. Don José, ¿cómo se siente usted y cómo le ve a la comunidad de Caazapá con un nuevo obispo franciscano que está muy en consonancia con la historia franciscana acá de Caazapá? Y muy buenos días para el programa Ñandeyarañe. Sumamente orgulloso me siento como casapeño, porque es un anhelo largamente acariciado por nosotros. Y como ustedes escucharon, había un señor que él dio su vida para que Caazapá sea diócesis. Él ya está en el cielo, seguramente estará orgulloso de ver a su catedral ya convertida en el día de hoy. Nosotros los casapeños sumamente estamos orgullosos y nos pusimos
al hombro para llegar a este objetivo. Desde el momento en que el nuncio apostólico vino a darnos la buena noticia con el nombramiento del nuevo obispo, el monseñor Marcelo Benítez Martínez, nosotros ya nos pusimos en campaña para que sea todo un éxito lo que se realizó en el día de hoy. Y en nombre de todos los feligreses y de la catedral, yo les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, don José. A doña Carmen ahí, PTI pobladora antigua ahí, servidora de Dios, acuerdo de colegio de actividades dentro de la catedral. Entonces ya saludate a doña Carmen, ya en tu mila y opinión ahí. ¿Vais a doña Carmen? Y por ahí te leí. ¿Vais a mandar como mamá, cuñada paraguayca, azapeña, vais a para ñeñandú? Ah, ñeñandú por ahí te la pecha pe de manter hoy. La pe y manda que a tu veme, la ipona. Pe la robo apa completo casa peño, haisha gestán ahora entiendes la casa pañón te allí. Como dijo acá mi compañero, este fue ya mucho tiempo que nosotros andábamos esperando, ¿verdad? Y por fin ahora ya tenemos nuevo obispo. Contentísima yo estoy. Bueno, déjame decir, servidora Aveina Celante la lleva en la iglesia de la catedral de San Pablo. ¿Va de función, doña Carmen? Y nada, ornamentación. Peamente que se la hace trabajo. Peamente la hace trabajo, pero hago con mucho cariño, con mucho amor. Hago. Qué maravilla, te felicito porque la ornamentación está espectacular, una belleza única. ¿Eh? Muchas felicidades, doña Carmen. Y acá don José, va en delante de ti, don José Coaveina. Y yo soy sacristán acá. Sacristán. De la catedral ya ahora. ¿Cuántos años ha sido usted sacristán? Yo en el momento que recibí mi jubilación me dediqué de lleno al Señor. Hace 18 años que yo le estoy sirviendo ya ahora a nuestra catedral. Pero qué linda noticia, porque estas son noticias realmente. El servicio, porque a veces yo ya serví gratuitamente, no hay interés económico, ya venimos por amor a nuestro Dios y que siempre Él también nos recompensa totalmente. Bueno, entonces, vean delante de la actividad, sacristán, hace 18 años. ¿Y usted es casapeño de nacimiento? De nacimiento, casapeño. ¿Dónde familia? Tengo 2 hermosas hijas, ya soy abuelo con 4 nietos. Qué maravilla, qué riqueza. Bueno, Iña Carmen, en Bumichilan de Estado Civil. Yo soy viuda. Viuda. ¿Cuántos hijos tenés, Iña? 4 hijos. 4 hijos. ¿Nietos? Nietos 3. ¿Cuánto tiempo hace que estás sirviendo acá en la iglesia? Más de 15 años. Más de 15 años. Qué maravilla. Bueno, ustedes realmente son los pilares espirituales realmente que muchas veces no tienen toda la publicidad, pero silenciosamente están trabajando, pero siempre con la bendición de Dios. Exactamente, así mismo es. Bueno. Estoy contenta, feliz con mi trabajito de acá. Qué maravilla, doña Carmen. Bueno, me alegro que ustedes nos hayan dado esta entrevista. Y lo participan más con acontecimientos y por ahí de tu entero de entonces agradecimiento BM a Ñandeyara tape de Mombareste siempre a tu pasión ahí tu cuidado pendereje y a tu esa anio pati pe voluntad pe boraijú ñande tu paore y a tu esa ahí ñamocacuá porque cada vez coja si ves y no coja tu pao ñemo sarambí porque la ñande mundo jaspuetrico anga entonces ñeco te ves y la ñande tu pao o barete veja o ve presente en todos los ambientes a veces pilar importantísimo orecoa y ñande tu pao en el Paraguay porque no en el mundo entero entonces Dios se lo pague entero de TAB PM orecoa palabra y poneiteía de mucho aliento y un gran testimonio de servicio a Dios, lo que ustedes nos están dando en este momento. Muchísimas gracias, don José. A ustedes sí que nosotros le agradecemos infinitamente y le volvemos a esperar otra vez acá. Bueno,
Doña Carmen. Muchísimas gracias para todos ustedes. Mucha suerte. Orero yuyeuta, hina veikuamara para yuyeuta. Orero ya puede programas hina país Julio César Duarte Hortellado. Bueno, entonces pea los lunes 21 horas 22 horas, todos los lunes, canal Ñande Yarañe, ambos asaina país Julio César Duarte Hortellado Recoe. Entonces, Royuta Cazapape, hina 22 3 días. Ropitata ya puede recorrer a Ñomongueta se venden más profundamente acerca de la vida de Pai Julio, algunos parientes, y Menecatuete, Ui, Dijina, Coape. Bueno, entonces ya yo topata en otro momento, Ñomongueta, un Pai Julio, va Peñandú, va a ser de la Pai Julio proceso, don José. Y yo veo que se va encaminando muy bien. Y yo le quiero decir una cosa. Sí. Yo soy pariente del Padre Julio. Ah, mira. El padre Julio viene a ser mi segundo tío. ¿Se imagínate? Y él, si quiere saber, él llegó a construir una hermosa escuela con la feligresía de Cazapá. Los feligreses llevaban los ladrillos en carreta, en carretilla. Y él es el que estaba haciendo esa hermosa escuela, por eso lleva su nombre. Acá. Qué maravilla. Mira, por la providencia, nosotros estábamos justamente queriendo hablar con un familiar, pariente del Padre Julio. Oyupé fácilmente. Bueno, entonces, don José, vamos a ir otro día, porque vamos a recorrer Cazapá. Justamente queremos mirar esa escuela, queremos ver todo lo que es Cazapá, promocionar un poco esta hermosa ciudad del Paraguay y para que también se avive más la hermandad y el fervor acerca del siervo de Dios acá en Cazapá. Porque la gente y bueno, yo siento también que estamos muy cerca de que el siervo de Dios, el presbítero Julio César, sea declarado beato. Ya se está cerrando todas las documentaciones en Paraguay. Allá Roma, la segunda fase, que es justamente la búsqueda de los milagros para que él sea declarado primeramente beato y después santo. Bueno, bandeña Carmen la Pai Julio, que tú eres miñande. Ahí se han otro peyúa para usar ese testimonio del Padre Julio, un milagro que me hizo él. Pero para la otra oportunidad va a contar. Bueno, ya recuerda promesa que veña Carmen de ti milagro o ya por acá sube y Julio, ñande ya ya por la milagro, pero a través del Pai Julio. A través del Pai Julio. Bueno, la ña cuál pues está metido suspenso, fíjate cuyo es metido serie y vamos a volver en la próxima en Cazapá para escuchar el testimonio de doña Carmen. ¡Qué alegría! Bueno, que Dios nos bendiga a todos. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Hemos visto muchas novedades, entrevistas, momentos de gran espiritualidad. Hemos vivido acá en la ciudad de Cazapá, dentro de esta hermosa catedral, este altar muy hermoso, una construcción histórica de un gran valor. Y agradecemos a Dios por habernos dado esta oportunidad, a la Santísima Virgen María, a nuestro siervo, el presbítero Julio César, para que a través de este canal hoy pudiéramos llevarle a ustedes estas imágenes tan hermosas, tan lindas, tan buenas noticias para la iglesia paraguaya y para la iglesia del mundo entero. Entonces, finalizamos este programa acá, desde la ciudad de Cazapá, desde la Catedral San Pablo de la ciudad de Cazapá. Si Dios y la Virgen nos ayudan y permiten, nos encontraremos en un próximo programa. Y corazón y pomon barete omuemenje aranduwi iñaka Pai Julio rembia poke toputa bujetente ariha oikobe